si una de las estrellas más magnéticas de Corea, en lo emocional, hubiera construido su carrera no a través del éxito fácil, sino de la supervivencia. Antes de que Seo In-guk se convirtiera en el actor de ojos inolvidables, el cantante de voz dolorosamente intensa y la estrella capaz de hacer que el desamor pareciera casi hermoso, su vida estaba muy lejos del glamour. Mucho antes de las fotos impecables, los dramas de éxito y la admiración del público, había un joven cargando una presión que la mayoría de la gente a su alrededor no podía ver del todo, y quizá por eso su historia se siente distinta. Porque Seo In-guk no da la impresión de haber sido fabricado por la fama, se siente como alguien moldeado por la lucha. Esa cualidad es parte de lo que lo vuelve tan cautivador ahora. Cuando el público lo ve, ya sea cantando o actuando, siempre hay algo más profundo bajo la superficie, una tristeza, una contención, una especie de historia emocional que hace que incluso sus momentos más silenciosos se sientan reales. Y ese tipo de presencia normalmente no nace de la comodidad, nace de haber vivido suficiente incertidumbre como para entender a qué suena el dolor, cómo se ve la soledad y cómo la ambición puede convertirse en lo único que te mantiene avanzando. Seo In-guk nació el 23 de octubre de 1987 en Ulsan, Corea del Sur, dentro de una familia que no vivía con lujo ni seguridad. Su infancia estuvo marcada por dificultades económicas, y esa realidad lo moldeó mucho antes de que lo hiciera la fama. Él mismo ha hablado abiertamente de las circunstancias difíciles de su niñez, incluyendo las penurias que enfrentó su familia. Ese no fue el comienzo pulido que la gente suele imaginar cuando mira a las celebridades años después y asume que el foco siempre estuvo esperándolas. Para Seo In-guk no fue así. Su sueño primero tuvo que pelear contra la realidad. Eso es lo que le da tanto peso emocional al inicio de su historia. No estaba persiguiendo la fama simplemente porque sonara emocionante. Estaba buscando algo más grande, porque la vida común ya cargaba suficiente dureza como para hacerle querer más. La música se convirtió en algo más que un interés. Se convirtió en una posibilidad, una salida, un camino hacia adelante, tal vez incluso una forma de transformar el dolor en algo significativo. Pero el deseo por sí solo nunca basta. Para perseguir seriamente el canto, Seo In-guk tuvo que soportar el tipo de rechazo que destruye en silencio muchísimos sueños antes de que siquiera tengan la oportunidad de florecer. El mundo del entretenimiento es despiadado, sobre todo para los jóvenes que no tienen dinero, contactos ni red de seguridad. No recompensa el hambre solo porque sea sincera. Exige resultados, imagen, resistencia y a veces un nivel de confianza que parece imposible de sostener cuando la vida no deja de empujarte hacia atrás. Y aún así siguió adelante. Esa quizás sea la primera pista real de quién era Seo In-guk antes de que el público conociera su nombre. No solo talentoso, sino terco de la manera más necesaria. El tipo de persona que sigue aferrándose a un futuro, incluso cuando el presente le da muy pocas razones para creer en él. Algunas personas nacen dentro de la oportunidad, otras tienen que construir su propio camino mientras cargan miedo, agotamiento y dudas todo el tiempo. Seo In-guk claramente era de los segundos, y tal vez por eso, años después, su arte se sentiría tan vivido en lo emocional. Su voz no sonaría vacía. Sus interpretaciones no se sentirían decorativas. Siempre habría algo debajo de ellas, algo ganado. Pero antes de los dramas, antes de la fama, antes de que pudiera existir la imagen de Seo In-guk como una estrella querida, primero tuvo que sobrevivir a esa etapa en la que los sueños o se rompen o se afilan. Y en su caso, ahí fue donde todo comenzó de verdad. Para Seo In-guk, el sueño no se volvió real de golpe, se volvió real a través de la presión. Antes de que el público lo conociera como cantante o actor, tuvo que atravesar esa fase larga e incierta que existe entre el talento y el reconocimiento. La etapa en la que el rechazo parece más frecuente que la esperanza, y en la que cada pequeña oportunidad carga el peso de la supervivencia. Para alguien con su origen, la presión nunca fue solo hacerse famoso, era demostrar que toda aquella lucha no había sido en vano. Eso es lo que vuelve tan importante esta parte de su historia. El camino de Seo In-guk hacia el entretenimiento primero tomó forma a través de la música.
Quería cantar, pero quererlo y ganarse un lugar dentro de la industria eran dos cosas completamente distintas. El mundo del entretenimiento coreano está lleno de personas persiguiendo la misma posibilidad, todas esperando que su voz, su rostro o su historia sea la que por fin quede grabada en la memoria. Pero por cada persona que logra abrirse paso, incontables otras se quedan atrás entre salas de audición, trabajos temporales y años de decepción. Seo In-guk conocía muy bien ese mundo. Se enfrentó al rechazo una y otra vez antes de tener finalmente su momento, y esos fracasos no fueron pequeños. Fueron del tipo que puede ir desgastando la confianza poco a poco, sobre todo cuando la vida fuera del sueño ya es difícil de por sí. Pero en vez de desaparecer, volvió una y otra vez. Siguió empujando hacia lo que quería, incluso cuando las probabilidades le daban todas las razones para detenerse. Entonces llegó el punto de inflexión. Su gran oportunidad llegó con Superstar K, el programa de audiciones que cambiaría su vida. En ese entorno, el talento en bruto importaba, pero también el impacto emocional. No bastaba con cantar correctamente, tenías que hacer que la gente sintiera algo, y Seo In-guk podía hacerlo. Ya había dolor en su voz, ya había sinceridad en la manera en que transmitía la emoción, y el público respondió a eso. Cuando ganó, se sintió como algo más grande que una victoria televisiva. Se sintió como una vía de escape. De pronto, el joven que había pasado tanto tiempo peleando solo para seguir en carrera ya no era invisible. La gente conocía su nombre. La industria empezó a verlo de otra manera. Un futuro que durante tanto tiempo había parecido incierto, ahora se veía posible. Pero los momentos de ruptura también traen su propio peligro. Una vez que llega la atención, la presión no desaparece, solo cambia de forma. Ahora Seo In-guk tenía que demostrar que era más que una historia de éxito nacida en un reality. Ese desafío importaba porque el reconocimiento público puede ser frágil, especialmente en la música. Muchas personas se vuelven conocidas por un momento, muchas menos convierten ese momento en una carrera. Seo In-guk tenía la voz, el peso emocional y la historia con la que la gente conectaba, pero aún así tenía que construir algo duradero a partir de ello. Y ahí es donde su historia se vuelve todavía más interesante, porque en lugar de quedarse atrapado en un solo carril, empezó a evolucionar. La misma textura emocional que hacía poderosa su forma de cantar, pronto le abriría otra puerta, una que lo empujaría hacia un terreno completamente nuevo, uno en el que tendría que demostrar su valor otra vez desde cero. El mundo por fin había empezado a fijarse en Seo In-guk, pero todavía no tenía idea de cuántas versiones de él le quedaban por descubrir. Una vez que Seo In-guk demostró que podía conmover a la gente con su voz, el siguiente desafío fue todavía más arriesgado: la actuación. Para muchos cantantes, entrar en los dramas parece una expansión. Para Seo In-guk fue más bien una prueba. El público ya lo conocía por la música, pero actuar es implacable de otra manera. No solo pide emoción, sino control. No solo presencia, sino transformación. Y el público puede ser especialmente escéptico cuando un cantante intenta convertirse en algo más. Eso significaba que Seo In-guk tenía que ganarse la confianza otra vez desde cero. Al principio, no estaba entrando simplemente en una nueva carrera con respeto garantizado. Estaba entrando en un espacio donde mucha gente estaba lista para cuestionar si de verdad pertenecía allí. ¿Podía sostener escenas como sostenía canciones? ¿Podía hacer que los espectadores olvidaran que estaban viendo a un cantante intentando actuar? ¿Podía crear personajes que se sintieran vividos en lugar de simplemente interpretados? Poco a poco la respuesta fue sí. Lo que hacía tan interesante a Seo In-guk en pantalla era que la misma textura emocional que fortalecía su voz también le daba peso a su actuación. No se sentía vacío dentro de las escenas. No se sentía pulido hasta el punto de borrar lo humano. Casi siempre había algo ligeramente herido, ligeramente contenido o ligeramente solitario en la forma en que se movía, y eso lo hacía cautivador. Podía interpretar calidez sin perder filo. Podía interpretar dolor sin volverlo teatral. Eso le dio un tipo de poder muy específico, porque algunos actores impresionan por intensidad, otros por carisma.
Seo In-guk tenía una mezcla de ambas cosas, pero lo que realmente lo hacía memorable era su credibilidad emocional. Incluso cuando interpretaba papeles extraños, románticos o más oscuros, había algo real debajo de ellos. Los espectadores no solo estaban viendo una actuación, estaban sintiendo una historia dentro de ella. A medida que su carrera actoral se fue profundizando, su imagen también se volvió más compleja. Ya no era solo el cantante que había ganado un programa de supervivencia, se estaba convirtiendo en un intérprete capaz de moverse entre la música y el drama sin sentirse dividido en dos por ninguno de esos mundos. Ese tipo de dualidad lo hacía destacar. No parecía atrapado en una sola identidad. Más bien, parecía volverse más fuerte cada vez que la gente intentaba definirlo de manera demasiado estrecha. Y ahí fue cuando Seo In-guk se convirtió en algo más que un hombre exitoso. Se volvió difícil de reemplazar, porque una vez que un artista demuestra que puede cargar emoción tanto en una canción como en una pantalla, el público empieza a verlo de otra forma. Deja de ser admirado solo por su talento y empieza a ser recordado por su presencia. Seo In-guk ya había cruzado esa línea. Ya no estaba construyendo una carrera a partir de un solo gran salto, estaba construyendo permanencia. Pero con ese tipo de reconocimiento llegó algo más pesado que el éxito. Cuanto más querido se volvió, más esperaba el público que siguiera revelando nuevas facetas de sí mismo, y más difícil se hacía seguir siendo vulnerable frente a personas que querían más de él cada vez. Ahora Seo In-guk está en un lugar que se siente ganado con esfuerzo, y de la forma más significativa posible. Ya no es solo el joven que salió de las dificultades a través de la música. Ya no es únicamente el cantante que ganó un programa de supervivencia y captó por un momento la atención del público. Y tampoco es simplemente un actor que tuvo que demostrar que sí merecía estar en pantalla. Esa etapa de su vida ya terminó. Seo In-guk ya hizo lo más difícil. Convirtió la lucha en identidad, la emoción en oficio y la incertidumbre en una carrera que se siente profundamente merecida. Eso es lo que hace que su historia sea tan satisfactoria. Porque cuando la gente mira hoy a Seo In-guk, no ve solo éxito, ve peso. Ve a un hombre que carga experiencia en la forma en que interpreta, en la manera en que mira a cámara, en cómo logra que el silencio sea casi tan expresivo como el diálogo. Hay una melancolía silenciosa en su imagen que nunca se siente falsa, y quizá esa sea una de las razones más poderosas por las que el público sigue tan unido a él. No se siente fabricado, se siente vivido. Y en una industria donde a tantas estrellas las moldean primero para parecer pulidas y humanas después, esa diferencia importa. El atractivo de Seo In-guk nunca ha tenido que ver con la perfección, siempre ha tenido que ver con la textura emocional, ya sea cantando una línea que suena como si viniera de algún lugar doloroso o interpretando a un personaje cuya calma esconde heridas más profundas, transmite la sensación de que siempre hay algo debajo de la superficie. Eso lo vuelve mucho más fascinante que los intérpretes que resultan demasiado pulidos, demasiado ordenados o demasiado fáciles de entender. Lo especialmente impresionante es lo natural, con lo que ha llevado múltiples identidades sin perderse a sí mismo. Mucha gente triunfa en un solo terreno y luego tropieza cuando intenta ir más allá. Pero Seo In-guk construyó una carrera entre la música y la actuación de una manera que se siente conectada, no dividida. Su voz y su presencia en pantalla parecen venir del mismo núcleo emocional. Eso es raro. Y también es la razón por la que su imagen se siente tan completa. No es famoso por partes, se siente entero. Esa sensación de plenitud es lo que le da longevidad a su carrera. El público no lo recuerda solo por una etapa, un éxito o un papel. Recuerda la sensación que deja. Y eso vale mucho más. Las carreras construidas sobre tendencias pueden desaparecer cuando la atención se mueve. Las carreras construidas sobre impacto emocional suelen quedarse. Seo In-guk pertenece a ese segundo tipo, pero con ese lugar en la imaginación del público también llega una nueva presión. Una vez que un artista ha demostrado profundidad, el público espera más profundidad. Una vez que confía en tu capacidad para conmoverlo, deja de aceptar cualquier cosa que se sienta superficial.
Cada proyecto nuevo carga más significado. Cada interpretación se mide no solo por el éxito, sino por la resonancia. La gente no quiere simplemente volver a ver a Seo In-guk, quiere volver a sentir algo a través de él. Y quizá por eso sigue siendo tan fascinante. Todavía no se siente terminado. Incluso después de todos estos años, hay algo no resuelto en su imagen, en el mejor sentido posible. Sigue pareciendo un artista que todavía tiene más por revelar, más por transformar, más por profundizar. No transmite la energía de alguien que sobrevive gracias a una vieja gloria. Transmite la energía de alguien que sigue evolucionando, en silencio pero de forma inconfundible. Eso le da peso a su futuro. Crea la sensación de que su capítulo más significativo quizá ni siquiera haya quedado atrás. Ese es un lugar poderoso al que puede llegar cualquier artista, porque algunas estrellas son recordadas por lo fuerte que irrumpieron, otras son recordadas por lo hondo que permanecieron. Seo In-guk se siente del segundo tipo. No construyó su legado a partir de un único momento perfecto. Lo construyó con resistencia, sinceridad, honestidad emocional y la negativa a desaparecer. Quizá esa sea la verdadera razón por la que se siente tan distinto, no porque se hiciera famoso, no porque dominara más de un campo, sino porque convirtió el dolor en presencia, la vulnerabilidad en fortaleza y un comienzo difícil en algo que hoy la gente reconoce como un poder estelar duradero. Y en un mundo obsesionado con el éxito fácil, ese tipo de recorrido siempre golpea más fuerte.